trae nuestras almas. Durante desgarradores se estaban Todos sabemos que el pecado siempre está latente entre nosotros y las consecuencias del pecado pueden ser fatales. La religión es uno de los pilares más importantes de nuestros tiempos y como todos sabemos, muchas cosas están prohibidas y es a lo que llamamos pecado. Pero ¿qué consecuencias tiene el pecado? Vamos a descubrirlo. Año 1929, el Vaticano. Para nadie es un secreto que los sacerdotes deben permanecer castos y puros durante toda su vida. Entregan por completo su vida a su religión y a su fe, pero si llegan a cometer algún acto sexual, deben abandonar su puesto inmediatamente. Pero eso no fue lo que pasó en esta historia. Víctor era uno de los sacerdotes más importantes del Vaticano. Su reputación lo precedía. Un hombre con mucho poder que reflejaba perfectamente lo que era la iglesia. Pero todo estaba a punto de cambiar para Víctor, pues la tentación estaba a punto de tocar su puerta. En la recepción del Vaticano se hallaba un hombre de gabardina y sombrero que le daba la bienvenida a los acólitos. Víctor se acerca a los nuevos acólitos, aspirantes a monjas y sacerdotes, y empieza a darles la bienvenida, hasta que de pronto se encuentra con Sara, una mujer hermosa de cabellera naranja como un atardecer, y poseía una mirada demasiado atrayente. Parecía un ángel en la tierra. Víctor le da la bienvenida a Sara, pero por primera vez está sintiendo algo extraño dentro de él. Víctor, desde que vio a esa hermosa mujer, no deja de pensar en ella. Cada vez la observa más desde las grandes ventanas de la cúpula. Él estaba empezando a obsesionarse. Hasta que un día decidió conquistarla, aún sabiendo que era pecado y que estaba en contra de la iglesia. Pero lo que sentía por ella era tan fuerte que no le importó, así que decide empezar a seducir a Sara con artimañas y enredos para así lograr que le pusiera atención. Sara no era inocente, pues también sabía las consecuencias fatales que tendría su amorío con Víctor. Era consciente que el castigo sería la muerte, pues la iglesia torturaba y mataba a quienes cometían pecados tan aberrantes. Su amor floreció entre las sombras del Vaticano, teniendo encuentros a escondidas para no ser juzgados ni castigados. Ellos creían poder llevar la situación. Se estaban saliendo con la suya. Pero el que juega con fuego siempre se quema. En uno de tantos encuentros ocurrió lo impensable. Del fruto de su amor se había concebido un niño proveniente del pecado. Cuando Sara le confesó que estaba embarazada, Víctor entró en ira y locura. Al saber que su amorío podría llegar a su fin, pensó en deshacerse del niño, pero Sara no lo permitió y decidieron seguir con esta locura. Porque si alguien se enteraba de que una acólita estaba embarazada, se consideraba un pecado mortal y el fruto de su vientre una aberración. La apariencia de Sara es cada vez peor, demacrada y sin fuerzas. Es como si lo que hubiera en su vientre la estuviera consumiendo poco a poco. Llega el momento del parto. Víctor llama a un doctor de confianza para contarle todo lo que estaba pasando, sin pensar que esto le traería consecuencias. Llegó el momento del parto y para sorpresa de todos, en el momento en que este niño del pecado nació, no pronunció llanto alguno. Las luces de la habitación empezaron a apagarse y se escuchó un grito aterrador por toda la habitación, que dejaba los pelos de punta. En ese momento, Víctor empezó a cuestionarse de todo lo que había hecho y hasta dónde había llegado por culpa del deseo. Pasaron 7 años y todo parecía normal. Su hijo crecía, aunque siempre con una aura maligna. Cada vez que Víctor ve a su hijo, es un fiel recordatorio del pecado que cometió. Un día llegó aquel doctor que en su tiempo lo ayudó y le dice a Víctor: quiero que me cedas tu puesto a cambio del favor que te hice en el pasado. Víctor voltea la mirada con ira al escuchar lo que ese idiota estaba diciendo y con todo su orgullo le dice: ni lo pienses, maldita basura, no eres ni la mitad de lo que yo soy, solo eres un bastardo. Totalmente ofendido, este hombre decide contar a los altos mandos de la iglesia lo que Víctor había hecho. Los altos mandos no podían hacer mucho, pues Víctor era un hombre demasiado importante y no podían dejar ver que la iglesia hubiera cometido un acto tan deplorable.
así que decidieron echarle toda la culpa a Sara, y el castigo sería arder hasta morir con el fruto de su vientre. Sara fue golpeada y torturada ante los ojos de su pequeño hijo, sin compasión, pues para la iglesia no eran más que demonios. El Vaticano procede a amarrar a Sara y a su aberración para ser calcinados hasta la muerte delante de todo el mundo. Sara empieza a arder junto a su hijo, mientras los 3 sacerdotes y Víctor observan. Los gritos eran realmente desgarradores, se estaban quemando en vida. Antes de morir, Sara miró fijamente a Víctor, una mirada que le decía un claro mensaje: salva a tu hijo. Después de un rato en las llamas, Víctor decide liberar a su hijo de aquel fuego abrasador. Estaba moribundo, con la cara y el cuerpo totalmente quemados por el fuego. Era irreconocible. Víctor no puede seguir viendo a Sara calcinada por el mismo pecado y acciones de las que él fue culpable. El remordimiento lo empezó a consumir cada día más y más. A medida que su hijo crece, debe esconderlo, pues su apariencia es desagradable. Su piel aún se ve en carne viva, pues nunca curó sus heridas y sus quemaduras siguen latentes. Su hijo cada noche sufría y gritaba en una alejada habitación del Vaticano, y nadie podía escuchar al vivo pecado de Víctor. Siempre lo tuvo encerrado, odiaba a su hijo, pues él había sido el culpable de que su gran amor se hubiera calcinado. Víctor nombra a su hijo Bael como uno de los príncipes del infierno, ya que solo podía verlo con desprecio y odio. Un día Bael escucha que alguien se acerca y no es su padre, es un joven acólito perdido. Bael empieza a hacer sonidos extraños para llamar la atención de ese joven. Cuando aquel inocente joven abre la puerta para entrar a esa gran habitación, no logra ver nada. Todo es muy oscuro, pero escucha algunas risas macabras. Bael está emocionado de ver a otra persona, pero Bael sabe algo perfectamente, y es que tiene hambre. Bael ya no es el niño que solía ser, es un adulto y su apariencia es como la de un hombre muy alto, pero deforme, de una manera grotesca. Bael se acerca donde aquel joven. El joven asustado no entiende lo que sucede, pero solo puede ver cómo el rostro de Bael está totalmente expuesto. Es como si sus quemaduras jamás hubieran sanado. Su cuerpo tiene un tono rojizo por las llamas que lo quemaron cuando era niño. En ese momento, el joven empieza a gritar desconcertado y a pedir auxilio, pues estaba aterrado frente a algo tan impresionante, perturbador y repugnante como lo era Bael. Bael no entiende por qué él estaba gritando, frunce el ceño y quiere que se calle, pero aquel joven está aterrado, no puede callarse. Bael entra en desespero y lo empuja contra el muro con una fuerza casi demoníaca. El impacto contra la pared le partió totalmente el cráneo al joven. Bael por un momento se queda callado, empieza a saltar por todos lados como si estuviera jugando con un muñeco. La sensación de alegría por matarlo le pareció increíble. Mirando el cuerpo del joven, ve cómo poco a poco brota su sangre esparciéndose por el suelo. Bael nunca había visto algo así y prueba la sangre con los dedos. Le pareció exquisita, tenía un sabor amargo y a metal. La sangre escurría por todo el suelo, pero no le bastó con eso. Bael tiene hambre y empieza a alimentarse poco a poco de la carne de aquel joven acólito. Se estaba dando un festín, no podía ocultar su alegría. Una total aberración lo que estaba haciendo. Mientras lo hace, los recuerdos de la muerte de su madre vuelven a su mente una y otra vez, recordando cada momento como si solo hubiera sido hace unos instantes. Empezó a sentir cada vez más ira, hasta que una voz en su cabeza le dice: todos te desprecian, ninguno de esos malnacidos debería estar respirando. Tráeme esas almas. Bael inmediatamente sale de su cautiverio y empieza a vagar por los pasillos oscuros del Vaticano, pues la noche era joven y el deseo de matar de Bael era grande. No había nada que lo detuviera. Entró al cuarto principal donde habían 2 sacerdotes los cuales habían asesinado a su madre. Podría recordar perfectamente cómo se reían mientras su madre era consumida por las llamas. Cuando vieron a Bael quedaron petrificados. Solo podían ver cómo ese hombre de gran tamaño se acerca a ellos con una presencia maligna y con su cara totalmente desfigurada. Era un ser diabólico. Se va acercando a ellos con bujidos y quejidos, como si fuera un animal. Una vez llega a ellos, toma a uno de los sacerdotes por el cuello y se lo parte con una facilidad increíble. En ese momento, el otro sacerdote intenta escapar,
pero Bael lo toma por la mandíbula, con sus dedos dentro de su boca y le desgarra totalmente la mandíbula, dejando colgando su lengua y sus dientes. El dolor que pudo experimentar al desgarrarle toda la mandíbula debió ser impresionante. Toma sus cuerpos y los pone en la chimenea de la habitación. Bael goza al ver cómo los cuerpos de estos sacerdotes se incineraban de la misma manera en la que ellos quemaron a su querida madre. Sin expresión alguna, solo puede gozar de lo que estaba viendo. Ahora, solo le faltaban 2 sacerdotes más. Sale de esa habitación que estaba llena de humo negro por los cuerpos que se estaban quemando en aquella chimenea. Bael sale corriendo como un demonio desbocado hasta que se encuentra con el otro sacerdote que tenía una gran máscara blanca, pues así hacían sus celebraciones religiosas. Se la arranca de un solo golpe para reconocerlo, y cuando logra ver que era el sacerdote que estaba buscando, sonríe. Lo toma por la cara para luego lanzarlo desde la cúpula, que el sacerdote no tuvo ni siquiera tiempo de reaccionar. Cuando reaccionó, ya estaba en el aire, cayendo desde la cúpula y estampándose con el suelo, quedando totalmente reventado desde el interior. Bael toma de nuevo la máscara de aquel sacerdote para ocultarse mientras encuentra al último sacerdote que mató a su madre. Mientras tanto, Víctor se entera de los asesinatos que están pasando esa noche y corre hacia la sala de ceremonias para ver qué estaba pasando, pero lo único que encuentra son acólitos con máscaras por la celebración. Totalmente confundido y sin saber qué estaba pasando, su visión se vuelve borrosa y no puede oír bien. Es como si estuviera debajo del agua, cuando de repente ve como un acólito muy alto se va acercando a él lentamente. Víctor estaba teniendo un ataque de ansiedad. Sus sentidos estaban totalmente distorsionados. Cuando mira hacia adelante, ese acólito ya estaba enfrente de él, y en ese momento se quita la máscara y Víctor ve el rostro herido y quemado de su hijo Bael. Bael le toma la mandíbula con sus grandes manos y se la arranca de un solo zarpazo. Y ahí estaba Víctor, desangrándose, y toda su blanca sotana se torna de un color vino tinto por la espesa sangre negra que sale de él. Ante él estaba su pecado hecho carne, y por primera vez Bael pronuncia palabra y le dice: Tú fuiste el culpable. Tú debiste morir, no ella. Jamás descansarás en paz. Tu pecado te perseguirá fuera de este mundo. La aberración nunca fui yo. Siempre fuiste tú.